Hola amigos, buenos días. Tomar la temperatura a un gato para saber si tiene fiebre, os garantizo que es algo francamente complicado. Por eso en este vídeo os voy a explicar cómo podéis identificar o en qué signos o síntomas os tenéis que parar para ver o pensar que vuestro gato pueda tener fiebre. ¿De acuerdo? Aquí en el vídeo os lo cuento. Como os he dicho en la presentación, tomarle la temperatura a un gato es algo francamente complicado, a no ser que tengáis estos termómetros de infrarrojos que puedan medir la temperatura, pero aún así con estos termómetros el grado de fiabilidad que he observado que tienen pues a veces no es del todo muy bueno, y pues bueno, siempre recomendamos, es lo que hacemos en clínica, pues tomar la temperatura para saberla exactamente con un termómetro. Pero aquí viene el dilema. Es decir, esto es como cuando se reúnen los ratones y le dicen, tenemos que poner el cascabel al gato, ¿vale? Y quien va y se lo pone. Porque os digo que la manera de poner el termómetro, como os podéis imaginar, es vía anal, vía rectal. Pero no se trata simplemente de meter el termómetro, se trata de meter el termómetro y que el cabezal, la punta del termómetro, no nos quede, digamos, en el medio, hundida en la posible presencia de heces, sino que tenemos que girar hacia arriba de manera que el termómetro toque la pared. Esto que he explicado queda muy bien, que es muy bonito, suele ser la primera causa de arañazos y mordeduras de gato a veterinario. Por lo tanto, os preguntaréis, antes de deciros cómo, en qué os tenéis que fijar, ¿cuál es la temperatura normal de un gato? Porque claro, bueno, sí, ¿cómo saber que de verdad el gato tiene o no tiene fiebre? Pues porque la temperatura varía. No es lo mismo la temperatura normal de un gato adulto que la temperatura normal de un cachorrín. En los gatos adultos, por ejemplo, se considera una temperatura normal que aquella que oscila entre los 38 y 39 grados. ¿Veis que es superior a la nuestra? Así como nosotros entre el 36 y medio y 37, a partir de 37 ya se considera que una persona empieza a tener décimas de fiebre, pues en los gatos pues nos vamos a 38 39. Pero es que en los gatitos la temperatura normal es normal que tengan hasta 39 y medio y no pasa nada. De hecho es más peligroso que tengan hipotermia que tengan a lo mejor 39 en vez de y medio con 7 o con 8, ¿vale? Es más peligroso. Pero bueno, que digamos que a partir de 39 y medio en un gatito se considera que ya tiene fiebre. Pues el principal síntoma que vais a ver en un gato con fiebre va a ser que su falta de apetito. Es decir, lo más normal es que no coman absolutamente nada, o bien que coman muy poquito, pero que muy poquito. Pero por ejemplo, a diferencia de que en los perros sí que se puede observar que pueden beber agua, pues los gatos también dejan de beber automáticamente agua, con lo cual encima es un problema porque no hay esa capacidad de que con el agua pues baje un poquito esa sensación de fiebre. Al igual que en los perros, notaréis que su hocico está, lo podéis tocar, palpar con el torso de la mano, que yo creo que es la mejor manera, lo notaréis seco y bastante caliente. Y dirás, bueno, no es lo habitual. Normalmente el gato siempre tiene porque tienen la facilidad de pasarse la lengua, tienen el hocico muy seco, muy húmedo. Por lo tanto, si lo notáis extremadamente seco, aquello que lo veis hasta un pelín agrietado, es un síntoma casi seguro de que el animal tiene fiebre. Si palpáis su pecho, notaréis que tanto la respiración como su ritmo cardíaco están muy acelerados, y esto es debido a que no se encuentran cómodos, no es una situación habitual para ellos el sentir fiebre, no saben muy bien qué les está pasando, y por lo tanto la fiebre a muchos gatos les provoca una sensación de angustia que se manifiesta pues con esta taquipnea, es decir, una respiración más rápida, y con una taquicardia, con una aceleración del ritmo cardíaco. Lógicamente llama muchísimo la atención pues que el gato está mucho más apático, no está tumbado. Y algo que es muy llamativo en los gatos con fiebre es que descuidan mucho su aspecto. Y esto, los que tenéis gato lo sabéis, es decir, yo creo que un gato pasa la mitad de su vida acicalándose. Y si deja de hacerlo, primero que lo vais a notar enseguida, porque
En cuanto observas un gato 10 minutos seguidos, enseguida ves que o bien al principio o bien al final lo vais a ver que algo se acicala. Si veis que durante un periodo que lo observas no hace eso, ya ves que ese gato no está bien. Pero es que encima, claro, al no acicalarse, pues veréis que el pelo está como un poco más, no está tan sedoso, no está como tan brillante. Esa pérdida de buen aspecto del pelaje es un síntoma claro de fiebre en gatos. Y nada más.